Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, vamos a compartir pantalla. Empezamos la clase. Grabamos. Recording in progress. Bien. Hoy vamos a empezar con la noción de puntos críticos en funciones reales de dos variables. Un punto crítico de una función definida en un cierto dominio es un punto x sub 0, y sub 0 de ese conjunto, de ese dominio en el que se verifica una de las siguientes posibilidades. Ítem A. La derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0, y sub 0 es igual a la derivada parcial de f con respecto a y en ese punto igual a 0. La otra posibilidad es que al menos una de las dos derivadas, ya sea con respecto a x o con respecto a y, no exista. Normalmente vamos a trabajar con situaciones en las que van a existir las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y hay que encontrar esos x0, y0 que hacen 0 o que anulan estas derivadas parciales. Bueno, vamos a ver ejercicio de esto, para encontrar puntos críticos de una función de dos variables. Después vamos a ver el criterio de la derivada segunda para determinar la existencia de extremos relativos. Ese va a ser el plan de trabajo de la clase de hoy. Comenzamos por el primer ejercicio que dice: el beneficio obtenido al producir X unidades de un producto A e Y unidades del producto B viene dado aproximadamente por el modelo P de XY igual a 8X más 10Y menos 0,001 milésimo de toda esa expresión entre paréntesis, que está entre paréntesis, menos 10.000. Vamos a encontrar puntos críticos por ahora. Después, cuando veamos ese criterio para encontrar los extremos relativos, vamos a utilizar estos puntos críticos para aplicarlos en ese criterio. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar las derivadas parciales de esta función beneficio con respecto a x, con respecto a y, e igualar a 0, y de ahí vamos a obtener esos valores, o ese valor de x y ese valor de y. Bueno, vamos a derivar parcialmente la función p con respecto a x igual.
nos queda 8. Sería bueno que ustedes me vayan diciendo, a partir de lo que se ve ahí en la pantalla, cuál es la derivada parcial de P con respecto a X. A ver. 8 por 1 Ajá. ¿Qué más? más 10 ¿Cómo? más 10. No, No, hay que estábamos cero. hablando con Más respecto 0, a claro. X. 0, 0. Menos. Cero, profe. Ajá. Menos 0,001 y en el paréntesis iría 2x Bueno. más y. A ver un segundito. Menos 0, coma 001 por 2x Más y. más y. En la otra quedaría 0. Nada más, ¿que no? Nada más, claro, nada más. Ahí termina. Perfecto. Bien. En la otra vamos a ver la derivada parcial de P con respecto a Y igual. A ver. Con respecto a Y, ¿cómo es la derivada parcial ahora? 10 10 menos 0,001 por x. entre paréntesis. Ah, entre paréntesis, claro, sí, sí. Bien. Por X Más 2y. más 2y. Muy bien. Bueno, hemos encontrado las derivadas parciales. Ahora vamos a igualar a 0, porque esa es la parte que nos indica o nos va a indicar la existencia de esos puntos críticos, ¿eh? Bueno, entonces tenemos igual a 0. Nos vamos a encontrar con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, a ver, ustedes vienen de aprobar matemática, donde se ha visto sistemas de ecuaciones lineales, donde se han trabajado con 3, 4 sistemas, con 2, con 3 incógnitas. A ver, ¿cómo se resuelve eso? Una posibilidad podría ser, a ver, vamos a trabajar con esto. A ver. Despejamos eso y es igual a 8. ¿Se entiende? Si no se entiende, me preguntan. Seguimos trabajando. A ver. Igual a, vamos a tener una fracción en el segundo miembro. A ver. Sobre esto que está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Cuánto es esto? A ver, saquen las cuentas con sus calculadoras.
8.000. 8.000. 8.000, perfecto. Bueno, y ahora vamos a despejar Y. Profe, Sí, ahí el 8 no tiene que pasar restando. pasa que, a ver, sí, yo sabía que algún problema, ¿viste? Ah, ya Esta entendió por parte, qué. ¿eh? Ya entendió por ¿Está qué. bien? Por el ¿Está menos que bien? está como más, 0,0. ¿Está Había visto bien? eso. Bueno, bueno, vamos a despejar y vamos a tener entonces el 2x que está sumando pasa restando más 8.000, más 8.000. Esa parte es de la primera ecuación. O sea, esto vamos a llamarle de la primera ecuación, de la primera ecuación. Bueno, y ahora a esto le vamos a llamar de segunda ecuación, y entonces vamos a hacer un trabajo parecido al de recién. Despejamos esta parte, a ver, o esta es lo mismo. Despejamos esto, ojo con el signo que, bueno, que va a ser igual a 10, va a ser igual a 10. Porque es como que todo esto pasa al otro miembro sumando. Entonces va a quedar 10 igual a 0,01 milésimo por x más 2. Y ahora despejamos esta parte. La idea es obtener y en las dos ecuaciones. Es obtener y. A eso apunta este trabajo. Igual a, aquí podemos sacar, bueno, igual, fracción. Igual a 10 en el numerador y 0,001 milésimo. Bueno, ¿cuánto es eso? 10 sobre 1 milésimo. 10.000. 10.000. Muy bien. Ahora despejamos este 2y igual a menos x más 10.000. A menos x más 10.000. Finalmente despejamos y esto es igual a, vamos a tener aquí fracción a menos 1/2, a menos 1/2 de x, más, bueno, 10.000, vamos a anotar, a 10.000 sobre 2, de ahí nos queda que y es igual a menos 1/2 de x más 10 entre 2 de 5, 1, 2, 3, a 5.000.
¿Estamos? Bueno. Muy bien. Vamos a poner en... a ver, vamos a poner en recuadro esto. Y vamos a poner en recuadro esto. Oh, 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 oh. Bueno, no sé por qué, pero no se guarda. Bueno, vamos a poner con colores ese, y lo voy a copiar para acercarlo. Bueno, aquí tenemos esta otra. Las dos ecuaciones juntas. ¿Viste por qué no permite insertar? Ahí está. Bueno. Muy bien, vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar una propiedad de matemática que dice que como los dos primeros miembros son iguales, entonces los segundos miembros también lo son, ¿eh? Primer miembro se refiere a lo que está del signo igual a la izquierda. Entonces vamos a tener o vamos a escribir esto, y igual a y, ¿eh? Y aquí vamos a tener que esto es igual a muy bien, vamos a pasar a poner en el primer miembro el término tiene X, bueno, aquí vamos a poner, aquí va a pasar como más, aquí vamos a tener menos 2X igual a 5000 menos 8000 menos 8000. Entonces aquí en el primer miembro, ¿cuánto tenemos? Menos 4 más 1 menos 3 medios. ¿Está bien? Menos 3 medios. Igual a menos 3000. ¿Cuánto vale X? Se puede simplificar el signo menos de aquí con el signo menos de aquí. Se puede simplificar el 3 con este 3. A ver. Insertar, formas, insertar. Entonces, el signo menos de aquí con el signo menos de aquí nos va a quedar positivo. Después se puede cancelar este 3 con este otro 3, con este otro 3,
¿eh? Aquí entonces nos va a quedar, esto va a ser igual a 1000, después de haber, ¿eh? Entonces, X va a ser igual a 2000. ¿Se entiende? Hemos simplificado el menos y hemos simplificado 3 con 3000, porque hay una propiedad también que se refiere a las fracciones y dice que se pueden simplificar numerador de una fracción con numerador de la otra fracción que está en el segundo miembro. Y lo mismo se puede hacer con los denominadores de fracciones que están en miembros distintos. Profe, ¿no es 4500? A ver, ¿por qué? Porque yo he pasado el 3 medios, o sea, lo he pasado multiplicando, o sea, como si fuese 0,5, o sea, he dividido 3 sobre 2, le paso multiplicando por 3000, 0,5, no, 1,5, perdón. 1,5. Lo he multiplicado por 3000 y es 4500. A ver, A mí me da 2000. vos dices, A mí me da 2000, profe. claro, vos dices menos 1,5, dices vos, X, ¿no es cierto? Igual, claro, a 1000 o a menos 1000, digamos, a menos 3000, X igual, va a ser positivo a No, se lo digo. 3000 igual a 3000 sobre... No, no, 2000 es 2000, Ah, perdón. bueno, meta. Bien. Pero está bien que pruebes de otra manera, ¿no? No hay problema, ningún problema. Prueben de otra manera, por supuesto, hay que llegar al resultado correcto, cualquiera sea el camino que se siga. Bueno, tenemos entonces el valor de X. Y ahora eso vamos a reemplazar en Y en cualquiera de estas ecuaciones que están en recuadro. Vamos a tomar esta ecuación y vamos a reemplazar X por 2000. Vamos a tener menos 4000 más 8000 es 4000. 4000. Entonces, el único punto crítico de la función es el par es el par. 2000 en X y 4000 en Y. Bueno, también sería importante o conveniente que ustedes a la hora de hacer de nuevo el ejercicio, o sea, hagan de nuevo el ejercicio. Y sería bueno que vean de resolver ese sistema de dos ecuaciones de otra manera, usando, qué sé yo, no sé, determinantes, no sé, sustitución, que esa también es una buena manera de aprender, o sea, llegar a lo mismo tomando caminos diferentes. Muy bien, veamos ahora el ejercicio 2. Bueno, CAP, la función de producción dada por esa función,
expresión, encontrar puntos críticos, entonces derivar parcialmente con respecto a X y con respecto a Y a esa función. Recuerden que cuando se cumpla este tiempo, bueno, se interrumpe y después a los 2 minutos así se vuelve, ¿no? Con el mismo link. Bueno, derivamos con respecto a X. ¿Cuánto nos queda la derivada de esto con respecto a X? 1,08 puede ser. X, hemos multiplicado 0.54 por 2. 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 0 es 0 y 1, 1,08x. Menos 0.06 x al cuadrado x al cuadrado, nada más. Y ahora vamos a derivar con respecto a y. Con respecto a y, ¿cuánto tenemos? 1,89 por y al cuadrado, o sea, 2 por 1,89, 2 por 9, 18, 2 por 8, 16 y 1, 17, 2 por 1, 2, 2,78y menos 0.27 y cuadrado. A ver, ¿está bien? Y cuadrado. 3,78 me sale a mí, profe. Puede ser, a ver, 2 por 8, 2 por 1, 2 y una 3,78. Sí, señor. Muy bien. Ahora tomamos cada una de esas ecuaciones y las igualamos a 0. Ahí tenemos una ecuación de segundo grado incompleta en X. Se llama incompleta porque le falta el término independiente. Ahí vamos a utilizar, aquí pasa lo mismo, ecuación de segundo grado incompleta, vamos a utilizar, se puede utilizar factor común o bien la fórmula de la resolvente. A mí me gusta lo del factor común. Bueno, de la primera ecuación, factor común. 0.06 vamos a sacar como factor común y va a quedar entre paréntesis. A ver, dividan 1,08 entre 0,06x. ¿18 puede ser? 28. 18. 18 menos x igual a 0. Entonces, de esa primera parte, vamos a poner, surge que, o vamos a decir que eso es igual a 0 si es si 0.06x es igual a 0, o bien 18
menos x igual a 0. Entonces, las soluciones van a ser, por un lado, x igual a 0, eso surge de aquí, ¿no? De aquí. O bien, la otra solución, x igual a 18. X igual a 18. Ahí tenemos dos valores para x, dos valores para x. 0 y 18. De la segunda ecuación, me refiero a esta expresión, también vamos a trabajar de la misma manera en el sentido de usar factor común. Ustedes por ahí están más cómodos haciendo por la fórmula de la resolvente. De nuevo, cuando hagan de nuevo estos ejercicios y quieren usar la resolvente, usen la resolvente. Bueno, aquí podemos, no sé, Perdón, poner profe, antes que siga, sí, ¿podría explicarme cómo ha calculado, o sea, cómo ha calculado para que le dé 18? Porque esa parte no entendí en la de la primera ecuación. claro, ahí se utiliza la noción de factor común, donde consideramos que 006x es el factor común. Podríamos haber utilizado 108x también como factor común, pero una vez que uno elige el factor común, dice, bueno, hay que dividir, en este caso, 1,08 x entre 0,06 x. Bueno, y el compañerito ha sacado que esa Claro, esa división división daba 18. Sí, sí, ahora entiendo. da Claro, 18. yo estaba calculando mal porque me daba otro número, pero Claro, ya lo he sacado bien. Gracias. bien, bien. Se podría haber utilizado, para que vean, se podría haber utilizado, ¿no? 1,08x como factor común. Entonces, dentro del paréntesis, bueno, 1,08x entre 1, esto iba a ser 1 menos 0, aquí vamos a tener este 0,06 dividido 1,08 x igual a 0. Y de ahí vamos a tener que de esta primera parte, igual a 0, de donde x es igual a 0, o bien, o bien, de aquí, esto es igual a 0, y ahí vamos a tener, bueno, toda esta parte igual a 1, de donde x va a ser igual a la fracción, de numerador 1,08 y denominador 0,06. A ver cuánto les da. 0,05 periódico. No puede ser, a ver.
Esa fracción de 18, profe. 1,08 dividido 0,06 da 18. Da 18, Ah, no, aquí profesor. está. No, no. La anterior sí. fracción que usted ha puesto igual a 1, esa da 0,05 periódico. ¿Cómo? ¿Cómo? Que le digo que la fracción que usted ha puesto el último, la de x igual a 1, ¿Lista? esa da 0,05 periódico. Pasa que este número, el 108 que está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no es cierto? Pasa multiplicando a 1, y el 0,06 que está multiplicando pasa dividiendo. A ver, 1,08 dividido 1,06. Esto da 18. ¿Está? Sí, sí, sí. Sí, Ahora profesor. sí. ¿Se entiende? Si no entienden, pregunta. Con toda confianza. Profe, disculpe, ¿y no puedo tomar factor común como x y después despejar la ecuación que me queda? Porque Sí, acabo sí, de hacer así y me sale 18. sí. No hay problema. No hay problema. Ah, bien, gracias. Bueno, de la segunda ecuación, entonces, nosotros, bueno, ahí vamos a hacer eso. Vamos a sacar y como factor común. Y como factor común, entonces va a quedar 3,78 menos, bueno, ahí habrá que dividir, les escribo la división, ahí habrá que dividir, no hace falta dividir, no hace falta. Ahí va a quedar 0,27y, 27y igual a 0, entonces de ahí vamos a tener, bueno, que y es igual a 0, me refiero a este y, ese y es igual a 0, a ese y me refiero igual a 0, o bien, esta parte es igual a 0, y de ahí que y es igual a la fracción y eso da, ¿cuánto da? ¿14? ¿Estamos? Sí, sí, Bueno, profe, da 14. puntos, Bueno, comparto pantalla de nuevo. Estábamos aquí, vamos a grabar. Recording in progress. Puntos críticos.
Bueno, fíjense que aquí tenemos dos valores para X, y aquí tenemos dos valores, 0 y 14 para Y. Aquí tenemos 0 y 18 para X. Entonces, si multiplicamos esas cantidades, 2 de X y 2 de Y, tenemos 4 puntos críticos. 4 puntos críticos. Tenemos 0 para X, 0 para Y. 0 para X y 14 para Y. Después tenemos 18 para X, 0 para Y, y por último 18 y 14. 18 para X y 14 para Y. Esos son los puntos críticos de esta función. Desde el punto de vista de la matemática. Ahora, desde el punto de vista del problema, donde P es una función de producción, se descarta el primer punto crítico, se descarta el segundo y se descarta el tercero, y se analiza solamente el punto crítico 18 para X, 14 para Y, porque está hablando el problema de producción. Entonces no puede haber cero producción por el lado de X y de Y, o de X o de Y, no puede haber cero producción. Entonces el único punto crítico a considerar en el contexto del problema es el de X igual a 18, Y igual a 14. ¿Se entiende? Bueno, veamos la noción de extremos relativos para funciones de dos variables. Sea f una función definida en el punto x sub 0, y sub 0. ¿Dónde está el punto x sub 0, y sub 0? ¿En qué plano está? Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde está x sub 0, y sub 0? El otro día hemos hecho un dibujito de eso, ¿no? ¿En el plano XY, profe? En el plano XY, sí, señorita. En el plano XY. La respuesta es en el plano XY. En el plano XY. Muy bien. Entonces, f de x sub 0, y sub 0 es un máximo relativo si f de xy es menor o igual, es máximo relativo, si f de xy es menor o igual que f de x sub 0, y sub 0 para todo xy de un disco abierto que contiene
que contiene a X sub 0, Y sub 0. Bueno, ahí tienen la imagen de una superficie que tiene un máximo en el punto O. Bueno. Otra pregunta, parecida a la anterior. ¿Dónde está f de X sub 0, Y sub 0? En el eje En Z. el plano ZY. A ver, hay dos respuestas. Esto se parece a, visto a estos programas donde dan una pregunta y hay opciones. Fue en el año 1820, fue en el año 1800. ¿Qué les parece? ¿Dónde está f de X sub 0? Al joven le corresponde el premio porque está en el eje Z. En el eje Z. Vamos a hacer un... en el eje Z. Bueno. Aquí podemos pensar, a ver, que está el X sub 0, el X sub 0, que lo anoto así, y por acá, a ver. Bueno. El Y sub 0, vamos a suponer, y por acá está, vamos a suponer, entonces, ahí está ese punto, este es el punto X sub 0, Y sub 0, y la definición por ahí habla de un disco, a ver. No, pero... a ver, ¿cómo se puede? Bueno, yo voy a hacer el dibujito así a mano, el disco, ese disco abierto. Oh. El disco abierto es un... bueno, se me hace difícil dibujar ese disco. El disco abierto viene a ser como... es un círculo sin la circunferencia. El disco abierto es un círculo sin la circunferencia. A ver, vamos a mirar.
Bueno, ahí, bueno, ahí está el... No. Bueno. Tiene que superponer las líneas, profe. Sí, bueno, y a partir de ahí, de ese punto, que es el, aquí está el x sub 0, y sub 0, el x sub 0, y sub 0, a partir de ahí se toma una vertical, vamos a suponer que y por acá está esa vertical o esta línea o esa línea tiene que ser, esa línea es paralela a esta diagonal, ¿eh? Paralela a esta diagonal, y aquí está el punto Z0 igual a f de x0 y0. Bueno, y aquí se tiene la terna x0, y0 y z0. Bueno, esa terna forma parte de la superficie, forma parte de la superficie, que es la representación gráfica de la función. Bueno, muy bien. Ahora dice, f de x sub 0, y sub 0 es un mínimo relativo si f de xy es mayor o igual que f de x sub 0, y sub 0 para todo xy de un disco abierto que contiene... Bueno, a ver. No va a quedar... Bueno, el disco abierto es esto. Ese es el disco abierto, toda esa parte. Es un círculo, que está en el plano, XY. Disco abierto está en el plano XY. El disco abierto está en el plano XY. Eso viene a ser el equivalente a intervalo abierto. A intervalo abierto. En este caso, en R2. Bueno. Muy bien. Listo. Tengo que borrar para poder seguir. Muy bien. Bueno, ahí está la superficie que tiene un mínimo relativo, en este caso es absoluto para esa función. Esa superficie en este caso se llama paraboloide. Es un paraboloide. Tiene relación con lo de parábola. La ecuación de ese paraboloide es z igual a x al cuadrado más y cuadrado. Ecuación de ese paraboloide. Y en el caso de la otra situación de esta superficie, como el paraboloide, esa superficie está ubicada hacia abajo, nosotros podemos poner aquí menos paréntesis, porque está dirigida hacia abajo la superficie.
Ustedes si tienen para graficar GeoGebra en 3 dimensiones u otro graficador en 3 dimensiones, prueben así con estas ecuaciones de representar esa superficie. Bueno, y se tienen extremos absolutos en el caso que la relación de menor o igual que el f de x sub 0, y sub 0, es decir, del máximo o del mínimo, tiene lugar para todo x, y del dominio de la función. O sea que va más allá de un disco abierto, ¿vale? Para todo el dominio. Y ahora entramos en esto que se suele pedir en los parciales, en los exámenes. Criterio de las derivadas segundas para determinar extremos relativos de una función de 2 variables. Supongamos que f de x, y tiene un punto crítico en P igual a x sub 0, y sub 0, y que f tiene derivadas parciales continuas en un disco abierto con centro en x sub 0, y sub 0. Sea D igual, esto es derivada parcial segunda de f con respecto a x 2 veces. Vamos a anotar qué significa, o cómo se lee, mejor dicho. Derivada parcial segunda de f con respecto a x 2 veces. A x 2 veces. Bueno, esto sería... El micrófono, por favor. Ya termina la clase, ya van a hablar. Bueno, con respecto a y 2 veces. Y viene después esta derivada parcial donde aparecen x y y como subíndice. Eso lo han visto con el profesor Muratore. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se lee eso? Derivada parcial segunda de f con respecto a x con respecto a y. Con respecto a y. Esa es la manera de leer esos símbolos. Bueno, se tiene esa expresión, esa igualdad, esa ecuación, donde D está definida como la derivada parcial segunda de f con respecto a x 2 veces por la derivada parcial segunda de f con respecto a y 2 veces, menos el cuadrado de la derivada parcial segunda con respecto a x con respecto a y, todo en el punto x sub 0, y sub 0. Entonces se verifica que si D, esa ecuación es mayor que 0 y f de x menor que 0, el punto x0, que es un punto crítico, en ese punto, que es un punto crítico, en ese punto se alcanza un máximo relativo. Un máximo relativo que viene a ser f, que viene a ser f de x sub 0, y sub 0, que es, una vez que reemplazamos por número el x0, que es un número real que está en el eje Z. Bueno. Ahora, si este D es mayor que 0 y la derivada segunda parcial de f con respecto a x 2 veces mayor que 0, en el punto P se alcanza un mínimo relativo que viene a ser, bueno, y que es un número que está en el eje Z.
Bueno, y si esa ecuación D es negativa, el punto P de coordenada x0 es un punto de ensilladura, y esta es la gráfica, es como una silla de montar, donde en ese punto no hay máximo, no hay mínimo, no hay máximo, no hay mínimo relativo. Y si esa ecuación D es igual a 0, el criterio no permite afirmar nada. Bueno, se tiene que esa ecuación D o esa función D es igual a este determinante. Eso como una regla mnemotécnica. Vamos a imaginarnos que aquí en la primera columna se tiene X, en la segunda columna se tiene Y, en la primera fila se tiene X, en la segunda fila se tiene Y. Entonces, la primera, bueno, en los cuatro casos se tienen derivadas parciales segundas. Bueno, en este primer caso es XX, primera columna, primera fila. Aquí es, bueno, primera fila X y segunda columna Y. Aquí tenemos columna X, Y, segunda fila. Bueno, aquí puede que se les dé o se les plantee una confusión. Pasa que, bueno, ahí, por ejemplo, si uno anota la fila, la fila es derivada parcial segunda con respecto a Y y con respecto a X. Eso es lo que correspondería si uno tiene en cuenta segunda fila, primera columna. Pero pasa que cuando las funciones tienen derivadas parciales continuas, entonces esta derivada es la misma que la derivada parcial segunda con respecto a X con respecto a Y. Bien, primero entonces se anota fila y después columna, pero en este caso, aquí en este caso, se da la igualdad entre estas derivadas segunda con respecto a Y con respecto a X que con respecto a X con respecto a Y. Bueno, y aquí se tiene derivada parcial segunda con respecto a Y como fila y Y como columna. De ahí entonces sale, o se podría pensar que de ahí sale esta ecuación o esta función D. Esto es un arreglo mnemotécnico para armar esa función D que nos va a dar o nos da un criterio para encontrar extremos relativos. ¿Sí? Bueno, voy a borrar para poder seguir porque no permite si no se borra. Ejercicio 3. Determine los puntos críticos y los extremos relativos de la función que tenemos ahí, usando el criterio de la derivada segunda para funciones de dos variables. Solución. Vamos a derivar. Encontramos primero los puntos críticos. Entonces, hay que derivar parcialmente la función con respecto a X igual. Con respecto a X vamos a tener 3x al cuadrado, 3x al cuadrado más 18y. Con respecto a y, derivamos y tenemos de nuevo, bueno, aquí 3y cuadrado
más 18x. De la primera ecuación, despejamos, igualamos a 0. A ver, vamos a despejar y. Despejamos y de aquí. Vamos a usar sustitución. Despejamos y. Esto es igual a menos 3x al cuadrado. A ver, vamos a poner directamente. 3 x al cuadrado, bueno, sobre 18 x al cuadrado x al cuadrado. Sí, igual a 3 sobre 18 es menos 1/6 a menos 1/6 x al cuadrado. Bueno, vamos a reemplazar, bueno, aquí anotamos, de la primera ecuación tenemos reemplazamos en la segunda. En esta segunda, a ver, que igualamos a 0, ahí vamos a poner 3 por esta expresión elevado al cuadrado más 18x igual a 0. Igual a 0. Bueno, aquí vamos a tener, ahí resolvemos, vamos a resolver ahí, vamos a tener 3 por 3 por no hace falta. No hace falta esto. Aquí vamos a tener, bueno, esto va a ser positivo, esto va a ser 36 y esto va a ser a la cuarta. Oh, esto. A la cuarta. Más 18x igual a 0. Simplificamos el 3 con el 36. Aquí nos queda 12. 1 sobre 12. X a la cuarta. Más 18x igual a 0. Despejamos x ahí.
estamos trabajando con factor común, factor común. Esta es una ecuación, ecuación de cuarto grado, incompleta. ¿Por qué menciono esto? Porque va a tener o tiene 4 raíces. Tantas raíces como el grado de la ecuación lo indica. Entonces, aquí vamos a tener 1 sobre 12 x al cubo más 18 igual a 0, de donde el x que está aquí, ese x es igual a 0, o bien esto es igual a 0. Bueno, ahí se tiene una ecuación de tercer grado o de grado 3, ecuación de grado 3. Bueno, despejamos esto igual a menos 18, y de ahí x al cubo es igual a menos 18 por 12 igual a menos, ¿cuánto es 18 por 12? $216. ¿Está bien? ¿La se han sacado? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces x es igual a la raíz cúbica de menos 216. ¿Cuánto es eso? Son 3 raíces. A ver. ¿6? Sí. A ver. Sí, 6 o menos 6. De menos 216 menos 6. Son 3 raíces iguales a menos 6. Menos 6. A menos 6. 3 raíces iguales. Entonces, tenemos hay un x que vale 0. Tenemos un x igual a 0 y x igual a menos 6. Bueno, ahora y vamos a
Este, ujú. Vamos a obtener los valores de Y. Cuando X vale 0, esto es 0, y Y igual a cuando X vale menos 6 al cuadrado, que es 36, igual a menos 6. Entonces, críticos. A ver, hay 2 valores para X y 2 valores para Y. Entonces vamos a tener como recién 4 puntos críticos. Tenemos el 0, 0, el 0 para X, menos 6 para Y, el menos 6 para X, 0 para y el menos 6, menos 6. 4 puntos críticos. Bueno, ahora vamos a aplicar la ecuación o fórmula de determinar extremos relativos. Voy a copiar esa formulita que la tenemos por acá, esta fórmula. Todavía no. Encontramos primero las derivadas segundas. Las derivadas segundas. Vamos a encontrar. Bueno, comparto pantalla de nuevo. Grabamos. Recording in progress. Estamos aquí.
Encontramos primero las derivadas segundas. Derivadas segundas. Vamos a copiarlas. Vamos a obtener la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Igual. Con respecto a x vamos a tener 6x con respecto a y o f con respecto a x con respecto a y, vamos, bueno, de f con respecto a x con respecto a y queda 18 igual a 18. Todas las derivadas segundas vamos a encontrar ahí f con respecto a y igual a esta derivada con respecto a y es 6y. 6y. Bueno, aquí está también si uno se pone a calcular la derivada con respecto a yx. Es lo mismo. Fíjense, si a esta la derivamos con respecto a x, da 18. O sea que esas dos derivadas son iguales, en este caso igual a 18. Copiamos la fórmula de la derivada, perdón, del criterio de la derivada segunda. Vamos a trabajar trabajamos con el punto crítico 0, 0. Con el punto crítico 0, 0. Aquí vamos a reemplazar, bueno, a ver. Vamos a tener E igual. Esta primera derivada, que es 6x por 0, es 0. ¿Se entiende? Y bueno, todo esto va a ser 0. Pero bueno, vamos a poner 0 por esta derivada, cuando y se reemplaza por 0, bueno, vale 0 menos aquí tenemos menos la derivada cruzada, las derivadas cruzadas, en 0 es 18 al cuadrado, ¿Cuánto es eso? Es menos
¿Es menos? A ver, calculen 18 al cuadrado. 324. Bien, 324. 324. ¿Qué nos dice el criterio en ese sentido? Si D es negativo, ese punto es un punto de ensilladura. El punto es un punto de... Ahora vamos a trabajar con el otro punto crítico, en este caso, el 0 menos 6. 0 menos 6. Las derivadas segundas aquí con respecto a x dos veces en 0 menos 6. Tenemos esto es 0. Bueno, vamos a escribir de nuevo. Esto va a ser 0 para x. Por esto, por menos, por 6, por menos 6, aquí vamos a tener por menos 36, menos las cruzadas, de nuevo, esto al cuadrado. Bueno. Bueno, sigue siendo ahora ese punto, de nuevo, es un punto de ensilladura. Vamos a trabajar con los valores no negativos, no negativos. Tenemos punto, menos 6, menos 6. Menos 6, menos 6. Tenemos... Bueno. Comenzamos con esto, porque aquí tenemos, a ver, aquí tenemos derivada parcial segunda con respecto a x dos veces por la de y dos veces. Bueno, aquí tenemos 6x, 6 por menos 6, 6 por menos 6, es menos 36, y aquí por, bueno, a ver cuánto da la otra, también 6 por menos 6 es menos 36, menos 36, menos, esta derivada que es 18 al cuadrado, en menos 6, bueno, es el mismo valor, 18 al cuadrado, que es menos, que es 324, de acuerdo a lo que se ha sacado recién. Bueno, ¿cuánto es todo eso? Esto va a dar, este es un valor positivo, 36 por 36, positivo. $972. Y menos 324, ¿cuánto es? ¿Es, ves? 972. ¿Cuánto? Sí, el total. 900. 72. 972. 972. En este caso es mayor que 0 y nos fijamos cómo es, de acuerdo a lo que nos dice aquí el criterio, cuando esa especie de determinante, esa función,
y la derivada segunda con respecto a x dos veces es negativa, hay un máximo, o si es mayor hay un mínimo, nos tenemos que fijar en la derivada parcial segunda de f con respecto a x dos veces en ese punto, copiamos, pegamos y reemplazamos. Aquí voy a ponerle para que sepan que estamos trabajando con ese punto crítico. 6 por menos 6 igual a menos 36. Como es negativo, entonces, f de menos 6, menos 6 es un máximo relativo. Porque, bueno, esa función d mayúscula es positiva y la derivada segunda con respecto a x dos veces es negativa, entonces ahí se tiene un máximo relativo. Ahí se tiene un máximo relativo. ¿Cuánto es ese máximo relativo? ¿Cuánto es ese máximo relativo? Vamos a reemplazar en la función en la función vamos a reemplazar x por menos 6, y por menos 6. Aquí vamos a tener menos 6 al cubo, menos 6 al cubo, y aquí 18 por menos 6 por menos 6. Bueno, ¿cuánto es eso? Todo el mundo con la calculadora. ¿216 puede ser? 216. Muy bien, ese es el máximo relativo. Bueno, ese trabajo hay que realizar con los puntos críticos. Nosotros hemos trabajado solamente con, es decir, hemos hecho para el primero, para el segundo y finalmente hemos ido al último porque veíamos que en los dos primeros se tiene puntos de ensilladura. Bueno. ¿Hacemos un ejercicio más o damos aquí por terminado? Antes voy a hacer una observación con respecto a un ejercicio del parcial. Creo que era, si mal no recuerdo, el cuarto.
donde creo que había función ingreso, me parece, habían encontrado, vamos a suponer, si mal no recuerdo, habían encontrado que X es igual a 40, donde la función la función ingreso creo que tiene máximo. Máximo. Dice así, o habían puesto así, pero ¿qué había que hacer antes de decir que había un máximo? Aquí se tiene que aplicar criterios para determinar el extremo. Porque este X igual a 40 es un punto crítico. X igual a 40 es un punto crítico. Entonces, se podía emplear el criterio de la derivada primera, ¿no? Y en este caso tomar, por ejemplo, a ver, vamos a escribir, había que tomar un f' de 39, y después un f. Hola. Apaguen el micrófono. Bueno, entonces tomar un valor anterior a 40 y un valor... Apague el micrófono, haga el favor, señora, señorita. Y un valor posterior a 40, y en función de los signos de estas derivadas, entonces sí, ahí podía decir, bueno, la función ingreso tiene un máximo o un mínimo. Pero si bien es cierto, el problema les decía, encuentren dónde está o para qué valor de X la función ingreso tiene su máximo, como que estaba ya guiando a la respuesta, pero aún así había que hacer esto, había que hacer eso. Y detrás de que no han hecho eso, ha habido ejercicios a los que se le han, digamos, considerado como incompleto. Y creo que el ejercicio pedía también, si mal no recuerdo, determinar cuánto es ese ingreso. Bueno, listo. Si no hay alguna pregunta,